Y a continuación va a estar con nosotros Gerardo Rodríguez Salas. Él es un autor, dramaturgo, creador de la obra Bulanicos, que interpretará el próximo lunes 4 de agosto la Asociación Cultural Fénix Alcipus de Alquife, con motivo de la 43 edición ya del certamen teatral Marquesado del Cenete, que iniciará su andadura el próximo domingo 3 de agosto, como anunciábamos en nuestro avance informativo. Vamos a hablar con el autor de la obra que interpretará el municipio anfitrión este año del certamen teatral del Marquesado. El próximo domingo 3 de agosto vuelve un año más el certamen teatral del Marquesado del Cenete. 43ª edición ya de este certamen, que es muy importante a nivel nacional, es el más antiguo a nivel nacional, y es que este año el municipio de Alquife será anfitrión de esta 43 edición ya del certamen teatral del Marquesado y, como decimos, el próximo domingo 3 de agosto será la inauguración oficial a partir de las 9:30 de la noche, donde se descubrirá al jurado del certamen de este año y se interpretará Luciérnagas con su propuesta Orironáuticas, teatro de clown que transita entre la realidad y el mundo orínico. Vamos a hablar de esta edición, de esta 43ª edición, como decimos, y vamos a empezar hablando del municipio anfitrión de este año. Vamos a presentarlo ya, si les parece. Él es Gerardo Rodríguez Salas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de saludaros. Que como decíamos, Gerardo, fuera de micros, no eres natural de aquí de la zona, pero estás empezando a estar muy ligado aquí a nuestra comarca. Sí, últimamente parece que me atrae, hay un imán cultural y onírico, como mencionaba antes, y creo que empiezas a ser parte de esto, ¿no? Porque el año pasado, de hecho, inauguré el tercer Octubre Poético Occitano de Guadix, invitado por la Asociación Cultural La Oruga Azul, y me siento ya bastante parte de aquella zona. Gerardo, eres autor de Bulanicos, la obra que interpretará este año la Asociación Cultural Fénix Alcipus de Alquife. Vamos a hablar, si te parece, antes de hablar de la interpretación, de cuándo tendrá lugar, de qué día, qué hora y el sitio donde se interpretará. Si te parece, vamos a hablar de tu obra, porque Bulanicos, al fin y al cabo, nace con una idea, y es recuperar ciertas palabras, cierto vocabulario que es muy puro y es muy de los pueblos. Efectivamente, de hecho es una obra teatral que en realidad su germen, aunque se publicó en 2021 por el Patronato García Lorca y la Diputación de Granada para inaugurar una colección teatral Teatro Bajo la Arena, a pesar de eso, digamos, su origen como concepto ya fue una colección de relatos que publiqué en 2017, Hijas de un sueño, donde el texto central que le da título al volumen, que es Hijas de un sueño, todo el mundo me decía que era muy teatral, porque es la historia de tres hermanas que cuidan de su madre, tres hermanas de cierta edad que cuidan de su madre en el lecho de muerte. Entonces, claro, todo el mundo me decía que era muy, muy teatral, y yo realmente lo veía, sentía que los valores que transmitían estas mujeres, ¿no? De cuidados, de el espacio rural, la memoria rural de todas estas mujeres que ha sido tan silenciada durante tantos años, ¿no? Porque cuando hablamos de memoria oral, memoria histórica, parece que fuera solamente la historia como tal, pero están todas estas intrahistorias, ¿no? De mujeres de pueblo, con toda su idiosincrasia, ¿no? Y cómo todo eso se transmite de generación en generación y son los motores de los pueblos. Entonces yo lo que quería hacer con esa obra era recuperar precisamente las hablas rurales con toda su magia, ¿no? Porque yo creo que también se ha demonizado mucho lo rural, ¿no? Lo provinciano. Y yo lo que quería hacer era darle ese protagonismo, ¿no? Y esa belleza que tiene, casi desde la poesía también, y recuperar no solamente la memoria oral, sino también pues todos esos giros lingüísticos, léxicos, todos esos chascarrillos, ¿no? Que se están perdiendo realmente. Y claro, sentí que quería transmitirlo también al teatro, ese espacio que nos permite conectar durante un momento, ¿no? Con lo que se nos presenta allí, esa especie de teatro de presente absoluto, ¿no? Y darle todo el protagonismo que requieren tanto la habla como sus protagonistas, que son esas mujeres que nos han hecho llegar a ser hoy lo que somos, ¿no? Como pueblo y como comunidad. Y es que a través del desarrollo de la obra podremos apreciar ese cuchicheo, la descripción de personajes a través de trazos urgentes, Gerardo,
En una España vaciada, que está a la orden del día, ¿qué importancia tiene Bulanicos ya no solo en este certamen teatral, sino en los tiempos que corren? Pues precisamente recuperar todos esos orígenes. Más hoy en día, que yo creo que ya se está desvirtuando todo, ¿no? Con el tema de las redes, los bulos, la desconexión en general, porque parece que estamos más conectados a través de las redes y sin embargo da la sensación de que nos aislamos cada vez más, ¿no? Yo, que me he criado en un pueblo, realmente me he criado toda la vida en Jun, en Granada, pero mis padres vienen de Beas de Granada y de hecho es más o menos ese pueblo el que sirve un poco de base para crear el pueblo onírico que yo creo en la obra, ¿no? que se llama Candiles. Y siento, yo que me he criado, como digo, en un pueblo, siento que esa especie de conexión grupal, ¿no? Como comunidad, como pueblo, se está empezando a perder muchísimo. Entonces, siento que Bulanicos trata de recuperar esos valores de conexión como comunidad, ¿no? En este caso provinciana, de pueblo, pero también los valores de la ética de los cuidados, que creo que también se están perdiendo mucho. Son esas 3 hermanas que están con su madre en el lecho de muerte y que están a tope con ella, ¿no? Es decir, es una dramaturgia de la hora final y sabemos desde el principio que la abuela va a morir. Es que está claro desde el principio, es como una cuenta atrás. Y sin embargo, cómo esa cuenta atrás se convierte en una especie de bomba de relojería a la mano de esas 3 hermanas que van a reinventar su lazo, su vínculo familiar, no solamente entre ellas, sino también con su madre. Y creo que eso es algo que tenemos que reivindicar. Toda esa ética de los cuidados como un elemento central de las conexiones que nos hacen ser lo que somos, ¿no? Esa humanidad que empezamos a perder cada vez más, ¿no? Hay que decir que Bulanicos ya tiene unos años desde que la diseñaste, desde que la escribiste, y la han calificado muchos dramaturgos, muchos críticos, como muy lorquiana. Quiero preguntarte a ti personalmente, Gerardo, ¿dónde la colocarías a nivel personal este proyecto? Pues ciertamente se ha hablado mucho de la conexión lorquiana. Es verdad que yo suelo dialogar mucho, ¿no? Con distintos autores, porque al final creo que la literatura también es eso, ¿no? Es jugar con conexiones y al final también eso enriquece la propia creación. Es cierto que Lorca está ahí, ¿no? Es decir, los que escribimos en Granada y somos autores de Granada, al final la imagen de Lorca, la figura de Lorca es siempre una inspiración. Y más en mi caso, que claro, en el caso de Bulanicos trataba de reescribir y de retomar toda esa estética provinciana, ¿no? Y claro, en el fondo también eso es lo que hacía Lorca en su teatro, ¿no? Entonces, bueno, de hecho Alberto Conejero, que escribió el prólogo de la obra, Alberto Conejero, Premio Nacional de Dramaturgia, que fue un absoluto regalo, él decía en su prólogo que mi obra era una crónica granadina de nuestro siglo imantada del imaginario lorquiano, ¿no? Y ciertamente sí es verdad que, como él dice, también hay una especie de cohabitación telúrica, o sea, ese elemento rural que nos traspasa un poco, ¿no? Y también yo muchas veces he dicho que mis protagonistas son las nietas de Bernarda. Entonces, de alguna manera es cierto que el imaginario lorquiano está ahí, aunque es verdad que, por ejemplo, mientras que Lorca presenta, digamos, la casa como, por ejemplo, en Bernarda Alba, ¿no? Como una especie de prisión para las protagonistas, para mí se convierte en un espacio precisamente de lo que hablaba antes, de afecto y de cuidados, ¿no? De un espacio íntimo para los personajes que no se percibe como una prisión, sino todo lo contrario. De hecho, tengo que decir que, claro, esta obra surge de la muerte de mi abuela, que a mí me pilló fuera de España. No pude venir al entierro porque además mi madre y mis tías, que son un poco las que inspiran a esos personajes, cuando murió mi abuela por la noche decidieron no decírselo a nadie de la familia y se quedaron las 3 velando a su madre y cuidando de ella hasta el amanecer. Entonces, claro, yo cuando volví de Inglaterra, porque no me dio tiempo, yo digamos que tuve que pasar todo este proceso de duelo lejos, y lo que en un momento entendí como algo triste, ¿no? Porque no pude venir, luego lo entendí como que fue un espacio que tuve para poder crear y gestar lo que luego sería Hijas de un sueño y finalmente Bulanicos. Entonces, claro, el imaginario lorquiano está ahí, pero yo lo proyecto más desde esa especie de intimidad de los personajes hacia un espacio creado y deseado. Y de hecho, cuando viene ya todo el mundo, digamos, para el velatorio, ellas sienten como que están invadiendo su espacio, ¿no? Entonces, pues bueno, Lorca está ahí y sus resonancias están ahí. Y de hecho, me hace mucha ilusión también que fuera Bulanicos quien abriera la colección de Teatro Bajo la Arena del Patronato García Lorca, precisamente no por ese diálogo con el autor. Gerardo, conocemos Bulanico con B,
que es una bebida que se ha hecho muy popular, especialmente aquí en Granada, es única de Granada y se ha hecho muy popular en la fiesta del Corpus. ¿De dónde viene el nombre Bulanico, con V, nombre que da título a la obra, y por qué elegir ese título? Pues le di muchas vueltas, porque es verdad que según la RAE se puede escribir de las dos maneras, con B y con V. Lo que pasa es que, claro, Bulanico viene de vilano, que es como, pues bueno, ese diente de león, ¿no? Las plumitas estas del diente de león que va sobre el aire, ¿no? Se conoce también como fulanico, el típico fulanico. Efectivamente, bueno, claro, va dando juego, ¿no? Con distintas secciones. Pero es verdad que aquí, bueno, claro, yo también utilizo, como una de las protagonistas es Sor Vicenta, que es una monja, pues ahí hay un guiño también a la canción de Carlos Cano, a la cena de las monjas, donde habla de tener esos bulanicos en la cabeza. Entonces, cuando pensé en el título de la obra, quería algo pues muy granaíno, ¿no? Al mismo tiempo algo que pudiera proyectar la idea de ruralidad. Y la palabra bulanico, como también lo que hago es rescatar también ese léxico que se está perdiendo, sentía que era muy sonora, que representaba mucho la idea que quería hacer y sobre todo también la imagen de tener bulanicos en la cabeza, de tal manera que estos personajes que salen a escena acaban siendo como una especie de sueño, ¿no? Para y los espectadores. Y sentía por ahí que volar con esos bulanicos, esa idea pues bueno, de un sueño, ¿no? Como esa hija de un sueño, podía traer a colación pues todo este juego, ¿no? También con la memoria como algo que es muy volátil, ¿no? Que creemos que lo tenemos pero luego se nos escapa, en fin. Quería jugar con toda esa idea. Bueno, ahora todo tiene sentido y se puede decir que ese título que da nombre a la obra no es para nada baladí a la hora de saber de qué se trata, de qué nos va a hablar la misma. Quería preguntarte, Gerardo, y hacer ya hincapié en la puesta en escena y cuando se llevará a cabo esa interpretación de la obra. Será el próximo lunes 4 de agosto. La primera interpretación de los municipios es el turno, estamos hablando de Alquife, que es anfitrión este año en la edición del certamen. Como decía, el lunes 4 de agosto a partir de las 10 de la noche en el espacio escénico municipal Blas Infante del municipio, con el turno, como decía, de la Asociación Cultural Fénix Alcipus de Alquife, que serán quienes interpreten la obra, con su monitora artística Noelia Santamaría Díaz, quien también ha adaptado la obra a esta asociación cultural. No sé si tú has podido vivir un poco los ensayos de la asociación. ¿Qué me puedes decir sobre lo que piensa la asociación de tu obra? Cuéntame un poco. Pues justamente quería hablar de esto, porque de hecho quería darle las gracias principalmente a Noelia Santamaría, por haber apostado por mi texto, sobre todo también por la adaptación que ha hecho, porque no es fácil. También digo que bueno, se han hecho ya otras adaptaciones. Tete Cobo en Jaén la ha llevado a escena también con bastante éxito con la asociación Hoja de Papel, y es una obra complicada de adaptar. Entonces creo que Noelia ha hecho una labor impecable de adaptación del texto, de ajustarlo, digamos, a las necesidades de la asociación. La puesta en escena, tuve la posibilidad de ver un ensayo y bueno, ya invito a toda la gente a que vaya, porque lo han cogido con tanto cariño y tanta ilusión y le han dado un toque tan personal que creo que merece muchísimo la pena que la gente se pase allí a arropar a todo este equipo de actrices, a su monitora, y no van a decepcionar. Porque además creo que es una obra que interpela, como digo, al corazón humano, ¿no? Y de alguna forma creo que lo han hecho realmente bien. Y también quería dar las gracias a Encarna Morilla, a la agente cultural de Alquife, y a todo el equipo de cultura del Ayuntamiento de Alquife, porque, bueno, por apostar por el certamen, por supuesto, y muy en especial también por mi obra, ¿no? Por adaptarla. Pues Gerardo Rodríguez Salas, autor de Bulanicos, quien interpretará esa obra, que interpretará, como decimos, en la Asociación Cultural Fénix Alcipus de Alquife, anfitrión este año de la 43 edición del certamen teatral del Marquesado del Cenete, el certamen amateur más antiguo, el decano de España. Así que ha sido un verdadero placer decirles a nuestros oyentes que el certamen, como decíamos al principio de esta charla, nos recordamos, se desarrollará del 3 al 12 de agosto. A lo largo de todos esos días podrán disfrutar de las obras
obras este año con los municipios participantes: Alquife, Dólar, Lanteira, Güeneja, La Huertezuela, Jerez del Marquesado, La Calahorra, Albuñán. Todos estos municipios participan en el certamen de este año y desde Radio Guadix ya iniciamos hoy este recorrido que haremos de entrevistas y en este caso lo hacemos con Gerardo Rodríguez Salas, a quien agradecemos enormemente su presencia este mediodía en Hoy por Hoy Radio Guadix. Gerardo, si quieres añadir algo más antes de despedirte, todo tuyo. Pues poco más, solamente decir que realmente es un placer y un honor para mí que se lleve a escena mi obra en este contexto, porque además precisamente por la ruralidad que supone el hecho de que este certamen lo que pretenda es difundir el arte dramático en el medio rural, creo que absolutamente confirmado, ¿no? Y me hace especial ilusión que sea en este espacio donde se lleve a cabo. Así que muchísimas gracias por acogerme hoy, ha sido un placer charlar con vosotros y nos vemos pronto. Pues lo dicho, un abrazo y muchísima suerte de cara al futuro. Un abrazo. Otro para ti y para los oyentes. Gracias. Cadena Ser. Radio Guadix 101.8.